Good afternoon, people. Thank you for joining us once again. Welcome to my new channel, Raw Boxing TV. Buenas tardes, mi gente. Gracias por sintonizarse a mi nuevo canal, Raw Boxing TV. Esta noche un invitado especial, el segundo en comando en la esquina de Guillermo Rigondeaux, el señor Garbey. ¿Cómo estás? No, ahí bien. Gracias por invitarme a tu programa. No hay problema. Me gusta hablar de boxeo, algo que aprendí desde que tenía 7 años y quiero darle a conocer a la gente qué forma es el boxeo. Como dice mucha gente de que a los americanos, a los mexicanos les gusta el boxeo no es de caerse a piñazo. El boxeo es arte, técnica. ¿Se entiende? Okay, déjame traducirles a la gente. What he said was that he wants to thank me for inviting him to my channel. He's glad to be here to talk about boxing. It's something that he learned from a very young age, and he would like to communicate to the people that boxing is not an art of going at it, slugging it out. It's the art of it's the sweet science. What I always stress is hit and don't get hit. Déjame empezar con una pregunta. Let me start with a couple of questions. First of all, what did you see in that fight that made you believe that Nonito was going to be easier than everybody thought? ¿Qué viste en la pelea, en los primeros asaltos, que te hizo realizar que la pelea con Nonito iba a ser más fácil de lo que pensaban la gente? No, yo siempre cuando el amigo mío Bornotti, que es el que está encargado de asistirle en todo las cosas legales de Rigondeaux, lo que es boxeo, ¿entiendes? Me dijo, no, la pelea con Nonito ya se va a firmar. Yo le dije, "Está bien, eso no es... Nonito es buen boxeador, es pegador, pero un boxeador pegador con un solo golpe y un golpe que te lo enseña desde que abre la puerta. Ese golpe no le puede dar a un boxeador que 2 veces campeón olímpico. Y otra cosa que no me gustó fue que él dijo que Rigondeaux no está a la altura de él para pelear. ¿Cómo tú vas a decir que un hombre que 2 veces campeón olímpico y tiene 500 peleas y de las 500 tiene 7 perdidas? Exactamente. ¿Cómo tú vas a decir que es un boxeador profesional? Él se equivocó, completo. Claro. Well, first of all, he's saying that, you know, his friend Alex Bernot is one of the persons that's in charge of Rigondeaux's team. When they gave him the announcement that, hey, the fight's getting ready to be signed, it was obvious that you know, Nonito underestimated Rigondeaux by saying he wasn't at his level. And he saw immediately, him and his team, that Nonito only threw that one shot, that he will show it to you the minute he walked into the ring. You can see that left hand coming the minute you walk into the ring. So you can't beat a guy that's been involved in almost 500 amateur bouts with 2 Olympic gold medals, Pan American medals, world titles as an amateur. You can't just come in and beat him with one shot. So that was one of the things that they absorbed before the fight that led them to believe that it was going to be an easier fight than what everybody else thought it was. Una pregunta que me gustaría hacerte, y quizás si Alex está alrededor y pueda dar alguna información en esto. Me he dado cuenta que todavía no han colocado a Rigondeaux en la lista de los libra por libra y Nonito sigue como número 5. No. Yo revisé y está número 5. ¿Quién? ¿Rigondeaux o Nonito? No, el Rigondeaux. Ah, ya lo colocaron. Sí, ya está número 5 ya. Oh, okay. Okay, one of the things I asked him was, I had previously checked and they still hadn't put Rigondeaux on the pound-per-pound list, although I don't believe in the pound-per-pound list. To me, it doesn't measure skills, it measures popularity. You know, to the world, pound-per-pound is a big issue. But today he checked, and I think he said that that Rigondeaux is already at number 5. Otra pregunta, Garbey. ¿Qué se espera en el futuro para Guillermo Rigondeaux? What is to be expected of Rigondeaux on the near future? No, en el futuro nosotros tenemos muchas cosas a pensar, pero salió una entrevista que Bovaro dijo que la pelea no le gustó, de que él cree que le quitaron la pelea a Nonito, y después Nonito salió diciendo de que él no perdió la pelea, que esa pelea tenía que ser empate, o si no hay ganar.
y yo no entiendo qué cosa es lo que quiere Bovaro que Rigondeaux haga. Si lo quieren tumbar del caballo, entonces que le echen a todo el mundo, que se Exactamente. lo echen. Ahora va a pelear Nonito con el campeón de la WBC, con Peralta, porque no pone a Rigondeaux. Wow. Okay, one of the things that obviously you already know the question, what's to be expected for Rigondeaux in the future? He answered, there's a couple of things to be expected, but one thing they're not liking is the fact that Bob Arum is going around, instead of promoting, he is demoting, down talking Guillermo Rigondeaux, talking about Guillermo Rigondeaux did not won that fight, which contradicts what he said right after the fight, because after the fight, Bob Arum said that it was a much closer fight, but he did saw Rigondeaux win, and then he comes back and says that Rigondeaux did not win. That right there shows you that they're emotionally hurt to see their money cow lose the fight. However, they don't know why they are lining up Nonito Donaire with Peralta. They should have put Rigondeaux with Peralta, but then again, they're always going to go for Nonito Donaire. Bueno, otra de las preguntas que te quería hacer en cuanto a Guillermo Rigondeaux. Mucha gente le gustaría verlo a él subir a las 126, que en mi opinión es algo que no debería pasar debido a su tamaño. ¿Puedes explicarle a la gente, tú que estás cerca con Rigondeaux, caminas con él, convives con él en el gimnasio día a día, no solamente en el poquito tiempo que brinda la prensa antes de una pelea? ¿Puedes explicarle a la prensa el tamaño de Rigondeaux, el trabajo del peso de Rigondeaux? Déjame traducirlo. One of the things I just asked him is, obviously a lot of people want to see Rigondeaux move up to the 126 division. What I wanted to explain to you guys is how small Rigondeaux is, how much he struggles to even maintain himself around 122, and since he's the guy that walks with Rigondeaux on a daily basis, trains with him, helps him to prepare for fights. No, Rigondeaux es un boxeador que puede pelear hasta en 18, puede pelear fácil. Rigondeaux al día de la pelea de Nonito pesó 121-6 y la noche de la pelea estaba en 25. Nonito peleó subió esa noche en 42 y que hubo unos rumores que creo que Nonito dijo que quería pelear pero con Rigondeaux en 26. Yo le digo a Rigondeaux, si quiere pelear de nuevo contigo, dásela. Si anyway, él el día de la noche de la pelea pesó 142. Que él quiere pelear en 26. Bueno, vamos a decirle que haga 25 o 24 y vamos a pelear. One of the things he's saying is he has spoken to Rigondeaux and he advised to Rigondeaux, well, if Nonito wants to fight you again, let's go ahead and make it happen. They didn't really discuss the weight issue due to the fact that Guillermo Rigondeaux weighed in at 121.6 or 0.5, if I don't remember. And the night of the fight, Guillermo Rigondeaux was weighing in 125. Nonito Donaire, however, came in at 142 and some change. Big difference. So that's basically what they were discussing about. Una cosa que me gustaría decirte, mira, si Rigondeaux decide darle la pelea, la revancha, ¿verdad? Para llevarlo a la escuela otra vez, en mi opinión, si yo fuera Rigondeaux, así como él hizo que Rigondeaux esperara tanto tiempo por recibir la pelea, bueno, yo Rigondeaux no lo hago esperar por la edad de Rigondeaux, sino que le demando que la revancha fuera en las 122 y no más de ahí. Es algo que yo, si yo fuera Rigondeaux, yo haría debido a la posición en la cual Guillermo Rigondeaux se ha colocado. Ya él no es un contendiente, ya él no es uno de los campeones, él es el supercampeón de esa división. Sí. ¿Tú me entiendes? Y como dijo él, a él hay que darle una silla al lado de Rigondeaux, al lado de Floyd Mayweather. Sí, ¿verdad? Claro. Exactamente. Déjame traducirle. What I just told him was the fact that if I was Guillermo Rigondeaux, since Nonito made Guillermo Rigondeaux wait so long for the fight, if I was Rigondeaux, I wouldn't make Nonito wait that long. However, I would demand that the rematch would be at 122 because of the fact that Nonito believed in his hot shot and made Rigondeaux wait so long, tried to avoid this fight at all costs. And also, I also told him that, that
he made him wait so long for the fight. But, however, I don't see how this fight is going to happen at 122. Yo no creo que esa pelea pase a la 122 todavía, ¿verdad? ¿Tú crees que va a ser más cerca que pase en la 126? No, el Rigondeaux normal, no. Rigondeaux normalmente, ahora ahora que está descansando, tú lo ves y pesa 27. 27, ¿verdad? 27 y medio. Y comiendo, porque él come de todo, él come frijoles, pan, dulce, helado, de todo. De todo come ese muchacho. He's saying that Porque él entrena duro, un hombre que, imagínate, 2 veces campeón olímpico. Además, el campeón del 122, que quiera tener que venir. Y es un hombre serio para su entrenamiento, él es serio. Okay. Ese tipo, él es serio. Fíjate que ya me dijo que el lunes vamos a empezar ya a correr suavecito. Oh, wow. Okay, one of the things he just said to me was that, you know, Guillermo Rigondeaux walks around maybe 127 and a half, and Guillermo Rigondeaux is not the type of guy that prevents himself from eating everything. This guy eats everything, from rice, beans, sweets, all sorts of things. But the guy just trains really hard, and he lives in the gym. As a matter of fact, Guillermo Rigondeaux communicated to him that this Monday he would like to start back in training and start running a little bit to get back into the training routine. You know, so that right there tells you people that this fight, no matter who comes against Rigondeaux, they're never gonna meet a Rigondeaux who is not well prepared. That's just a simple fact. Me gustaría hacerte varias preguntas más. Esta vez acerca de Pedro Luis Díaz. Me gustaría quizás meterme en un poquito de aguas profundas, ¿verdad? No me gustaría ser guatacón ni nada de eso. Hay muchos rumores circulando que hubo una discusión entre él y Rigondeaux y que ya no están trabajando juntos. ¿Qué puedes decirle tú a la gente de eso? De que Rigondeaux y Pedro Luis Díaz ya rompieron sus relaciones de negocio. No, eso es mentira. It's a lie, right? Eso es mentira, ¿verdad? Mentira. No, se va a continuar trabajando con Pedro. Pedro es un tipo que es exigente y es responsable en su trabajo. He's saying that that's totally a lie, that they're going to continue working with Pedro Luis Díaz because he is a person that is very efficient and responsible with his work. And obviously, you've already seen that in the past, the guy working with Cotto, he took Cotto to another level, except Cotto had already reached his limit. We can't really judge Pedro Luis Díaz for Cotto's fault because he took a Cotto that was hard to turn around. Gambey, otra de las preguntas, me dijeron ayer que el Cepillo estaba pensando en volver a pelear. ¿Qué tan verdad es eso? No, es mentira, es mentira. Es mentira, ¿verdad? No, es mentira, yo no voy a pelear más. Ya el Cepillo llegó a su... Ya, fíjate, ya no va a pelear más. Ok. Está bien. Bueno, otra preguntita, ¿cómo le fue ayer en el juego de los Marlins? No, Rigondeaux tiró 85 millas por hora. Buen picheo. Sí. El tipo la puso dura. Una bola que si no se la cojo, se la pongo en el centro del parque. Okay, what I just asked him was yesterday Guillermo Rigondeaux threw the first pitch in the Marlin games, and he said Guillermo did good. He threw it at 85 miles an hour, and I almost hit the ball and threw it out the park. So obviously they were having some fun in that baseball game. Bueno, en realidad te voy a decir una cosa. Alex me sorprendió esta noche. Yo ni estaba preparado con preguntas. No. Si me hubiesen dado más tiempo, te aseguro que tuviera un diccionario para ti en cuanto a preguntas. Pero quiero agradecerte en verdad a ti, a Alex Bernaud, a Pedro Luis Díaz, a Guillermo Rigondeaux por su saludo en el teléfono. Me gustaría en un futuro tenerlo en este programa. Quisiera agradecerle a todos ustedes por la humildad que tienen, porque muchos boxeadores que ya llegan a tener nombre se suben en un caballito de oro y se creen mejor que nadie. Y me gustaría agradecerle por esa oportunidad que me han dado. I would like to appreciate this opportunity for an interview. It shows your humble side,
because a lot of people, when they reach to get a name, they think too much of themselves, and they're not as humble as to give a guy like me an interview. Bueno, vuelvo y te repito, un saludo para ti, un saludo para Pedro Luis Díaz, para todo el equipo. Me gustaría en un futuro volver a hacer esto y hasta después. Mira, quiero que le diga a la gente esto. Bueno, sí, cómo no. Everybody that follows me on Twitter, you want to follow him at Twitter at Boxeo Asesino, Assassin Boxing, or you can follow him at youtube.com/Boxeo Asesino. That's going to be his channel. Right there, you're going to be able to get more private videos as far as him, his team, the boxers that they work with. And I'm sure everybody appreciates those kinds of videos. Ya le dejé saber. Y espera los seguidores. Sí, tranquilo, gracias, hermano.